buenas, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, muy buen lunes. Ahora sí, ya no en horario especial como hicimos la semana pasada, sino definitivamente como todos los lunes a las 2 de la tarde, un nuevo Bonito de Corazón. Los saludamos con un día bastante complicado a nivel internacional y nacional. ¿Cómo andamos? Muy bien, la verdad que día oscuro, ¿no? Desde el punto de vista de lo que está sucediendo en Medio Oriente, ahora vamos a hablar de eso. Y también vamos a tener una gran parte del programa con nuestro querido compañero, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, que seguramente, porque toda la cuestión esta internacional tendrá repercusión parlamentaria, y también hablaremos de todo lo que ha pasado con Cristina durante toda la semana. Pero bueno, el conflicto parece que está escalando, ¿no? Está escalando y un montón. De hecho, antes de entrar al programa, tenemos la última noticia, sí, la de último momento, que es que Irán acaba de atacar bases militares de Estados Unidos y algunos puntos determinados en Qatar, en Doha, la capital de Qatar. Uh-huh. O sea, ya no... el conflicto entre Israel e Irán, que estamos viendo hace varios días, me imagino que, bueno, que lo habrán visto en varios medios de comunicación, porque está haciendo la noticia internacional del momento, y que va a tener muchísima repercusión a nivel internacional y en la República Argentina. Ya no se focaliza en Israel ni en territorio iraní, sino ya ahora se está extendiendo a todo Medio Oriente, lo cual trae una complicación enorme a todo lo que ya tenemos, que es el petróleo, ni más ni menos. Por ende, a nosotros, el bolsillo, voy a hablar ahora, hago referencia específicamente en los argentinos, puede llegar a afectar muchísimo, no solo en lo financiero, en el mercado de capitales, sino además en lo que tiene que ver con la nafta, ni más ni menos con ir a cargar nafta y con cargar nafta y con todo lo que conlleva después en la cadena de producción y demás, el tema del petróleo, el aumento del petróleo. Bueno, una de las cosas que hay que decir es que livianamente así se habla de Tercera Guerra Mundial, por algunos que muy livianamente hablan de este tipo de cuestiones. A mi criterio, y lo que leí de muchos analistas, no habrá Tercera Guerra Mundial hasta que no se involucren otras superpotencias. Si no se involucra Rusia, si no se involucra China, que hasta ahora no parecen, porque China tiene una tradición de no involucrarse en conflictos bélicos, sobre todo cuando participa Estados Unidos, y Rusia hizo declaraciones de Putin que tiene muchos judíos rusos, muchos rusos judíos. Habla de 2 millones de rusos judíos que están viviendo ahora en Israel, inclusive es más, se animó y dijo Israel es un país ruso parlante. Digamos, ¿no? El tema de Rusia también, no es menor el momento en el que Israel ataca a Irán. Irán hoy no solo está debilitado internamente, sino tiene un gran debilitamiento en cuanto a sus relaciones bilaterales. Y Rusia es una de ellas. ¿Por qué esta relación bilateral entre Irán y Rusia está ahora un poco más débil? Porque Rusia está ocupado completamente en la guerra con Ucrania. Uh-huh. Lo mismo pasa con Corea del Norte. Los aliados históricos de Irán están hoy ocupados en otros problemas. Corea del Norte está asistiendo a Rusia en la guerra contra Ucrania. Venezuela tiene un montón de problemas domésticos que tiene que atender, ni hablar de lo que pasa con Cuba. Y China, que mencionabas recién, China históricamente, desde hace ya muchísimos años, se viene posicionando en lo que tiene que ver con los conflictos bélicos. Su posición está clarísima. China, su objetivo es las relaciones comerciales. Y para poder tener excelentes relaciones comerciales en el mundo, tiene que haber paz. No le conviene la guerra. China que se intenta ser hegemónica desde el punto de vista de lo que significa el comercio. Ahora, Estados Unidos, lo que tampoco está comprobado es que pasan cosas, nos acordamos con el tema de Irak, ¿no? Que lo mataron e invadieron Irak y Saddam Hussein porque teóricamente tenían armas químicas, nunca se comprobó esto. Ahora avanzaron con bombardeos sobre determinados lugares y objetivos específicos en donde existiría la posibilidad de que Irán tenga un arma nuclear. Lo que primero celebró Trump, inmediatamente funcionarios del mismo gobierno norteamericano dijeron, bueno, no es tan así. Hemos complicado
todo el proceso de elaboración de uranio enriquecido, pero no significa que Irán haya perdido la capacidad de armar un arma nuclear, y también reconoce de que no tiene un arma nuclear hoy Irán. Entre otras cosas, Irán además, son las contradicciones que pasan, ¿no? Irán además firmante del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, Israel no. Exacto. Israel no firma. Entonces, hay una situación ahí de que lo que desató varias cosas, digamos, ¿no? Porque Estados Unidos siempre armaba una coalición, ¿no?, de países, apelaba al multilateralismo, lo trataba de lograr acuerdos multilaterales, que fue lo que pasó con Irak, ¿no? Para terminar con Saddam Hussein. Todavía recordamos Colin Powell en las Naciones Unidas pidiendo que eso suceda. Esta vez no. Esta vez dijo Trump, vamos. Y ahí ya tiene la crítica. Por ejemplo, hoy escuchaba a Bernie Sanders tomando declaraciones de los propios funcionarios de Estados Unidos, entre ellos la jefa de la inteligencia, la jefa de la CIA, diciendo: no tenemos comprobado de que Irán tenga un arma nuclear. Yo creí que, porque está claro que el desequilibrio Estados Unidos más Israel con Irán es notable. Digamos, no hay ninguna posibilidad que, si este conflicto bélico se extiende, gane Irán. No hay ninguna posibilidad. No, además está aislado internacionalmente. Además, como vos decís, está aislado internacionalmente. No creí que iban a ir hacia la reacción de bombardear bases estadounidenses en un país como Qatar, que en general juega de pulmón, de equilibrio en Medio Oriente. Sí, además hablábamos antes de entrar al aire que Qatar, tanto como Dubái, son dos epicentros hoy de todas las conexiones internacionales de los aviones, con lo cual son destinos turísticos, además de ser países donde que viven del petróleo, viven del turismo y un montón. Eso es también lo loco de toda esta situación, de lo que está pasando hace instantes nada más, en que Irán comienza a bombardear Doha, donde se ven los misiles llegando y vos decís, wow, es un lugar reconocido internacionalmente hoy y elegido por un montón de personas para hacer escala. A la base norteamericana en Qatar. Claro, pero vos estás ahí, me imagino que en el aeropuerto ves las luces. No, sí, es una zona, claramente en conflicto. Todo funciona. Trump también va a tener que, con todo esto, dar explicaciones en el Parlamento norteamericano. Te iba a decir exactamente lo mismo. Israel hace unos días le viene pidiendo, Israel, todos sabemos, está en la guerra contra Palestina, ya hace bastante tiempo. Con lo cual, un montón de recursos humanos y de armamento están destinados a la guerra contra Palestina. Ahora bien, eso lo perjudica un montón para poder, si tiene que atacar a un país como Irán, no es fácil. Entonces le pidió en los últimos días, una vez que comenzaron los ataques, por favor, Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, le pide a Donald Trump, por favor, mandame los aviones y la bomba para que explote subterráneamente, porque estas tres explosiones que hizo Estados Unidos dentro de Irán, estos bombardeos, son con aviones especiales y con bombas especiales. No nucleares. No nucleares. Son el arma más potente no nuclear. Que va, no sé cuántos, 60 kilómetros bajo tierra, que es donde están... Los iraníes dejaron trascender que el uranio enriquecido que estaba ahí ya lo habían corrido. Sí. Eso es lo que también llama bastante la atención, que parece ser que están avisándole, che, te voy a bombardear en unos días el uranio. Bueno, Irán avisó que iba a bombardear las bases norteamericanas en Medio Oriente. Exactamente. Y mi pregunta es, ¿por qué ¿Europa? Ahora? Y Europa está muy ocupada con algunas cuestiones. Europa tiene muchísimos desastres en realidad, muchos problemas migratorios y muchísimos problemas en la economía también. Europa está intentando, todos los países europeos, un gran porcentaje de los países europeos están discutiendo aún si van a incrementar en su PBI el porcentaje para defensa. Por la guerra con Ucrania. Ellos están teniendo, ya hace 3 años, bastante problemas con el tema del abastecimiento y demás, debido a la guerra con Ucrania, y ya tienen ahí un foco de conflicto. Y además es el lugar del mundo en donde las movilizaciones pro-palestinas son
muy grandes, sí, muy masivas. Muy masivas. Y ellos tienen además, son muy multiculturales. Y Pedro Sánchez, por ejemplo, el presidente de España, el jefe de gobierno de España, reconoció la necesidad de un Estado palestino. Exactamente. ¿Esto qué pasa con Europa entonces? Están, por decirlo de alguna manera, con la cabeza y con la mirada hacia otro lado, el conflicto lo están poniendo, o los ojos los están poniendo sobre Putin, sobre Rusia y la guerra en Ucrania y qué va a pasar, porque están ahí próximos, y es también una puerta de entrada hacia la Europa del Este, sería. Y Estados Unidos, que acá no le da el juego a Europa, porque eso es una realidad. Desde que asume Donald Trump, no hay Europa no tiene juego, no tiene peso, no tiene de hecho, juego. toma esta decisión, supongo yo, que sin consultarlo a sus aliados OTAN. Sin duda. Y le habrá informado. Bueno, en el medio de todo esto, en el medio de los albores de una potencial tercera guerra mundial, que hasta ahora, como dijimos al principio, si Estados Unidos y si Rusia y China no se involucran y Europa tampoco parece fuertemente involucrada, pareciese que hasta ahora está circunscripta a Medio Oriente, nosotros tenemos el presidente que tenemos. Nosotros tenemos el presidente que tenemos, que ya previo a esta situación, apenas asumió su gobierno, decidió alineamiento automático con Israel y con los Estados Unidos, digamos, ¿no? El único país de América Latina que esté en ese alineamiento automático. ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo puede influir en cuanto a la Argentina? Bueno, con todo lo que nosotros hemos sufrido los argentinos con los dos atentados en la década del 90, en la AMIA y en la Embajada. La Argentina hace muchísimos años, hubo ahí una excepción con el gobierno de Menem, hace muchísimos años que mantenemos posiciones bastante neutrales, no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Argentina siempre ha mantenido, además también nos permite un poco la ubicación geográfica, nos permite mantenernos alejados de ciertas cuestiones. Pero además de eso, la diplomacia argentina ya ha decidido hace bastante tiempo que no involucrarnos directamente en determinadas cuestiones internacionales, en conflictos que no tienen nada que ver con nosotros, esa es la realidad. Durante el kirchnerismo se vio completamente profundizado eso y además tuvo una particularidad en la época del kirchnerismo, que fue el multilateralismo que se ejerció. El objetivo era fortalecer la región latinoamericana, no solo políticamente, sino además económicamente, tratar de generar una especie de unidad latinoamericana. Esto se vio con varios de los presidentes y después presidentas de Latinoamérica. Y eso hizo también poner el foco en América Latina. Nosotros éramos latinoamericanos, ¿por qué nos vamos a meter en el Golfo Pérsico? ¿Qué tiene que ver? No tenemos nada que ver con eso. Nosotros ya lo sufrimos en la década del 90, como vos lo decías. Con el gobierno de Menem, lamentablemente Argentina participa de la guerra del Golfo y esto hace, entre varias cosas, por supuesto, pero no nos va a dar el tiempo para hablar, genera que dos atentados terribles en la República Argentina que hasta el día de hoy se siguen preguntando qué fue lo que pasó exactamente. Que fue el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel. Y a la Embajada. Bueno, lo cierto es que la posición, a mi criterio, porque acá el gobierno tiene un claro alineamiento, han dejado trascender que el presidente de la Nación le pidió al ministro de Defensa que evalúe de qué manera podemos apoyar a Israel. La Argentina puede apoyar a Israel desde el punto de vista de equipamiento bélico. Me parece que acá hay dos o tres cuestiones. Primero, la posición del peronismo. Tiene que ser la que venías describiendo vos recién. La neutralidad o el pedido de paz no es una posición naif. Hay que ser enérgico, hay que apelar a los organismos internacionales, hay que fijar posicionamientos desde ese punto de vista. El mundo es un mundo menos vivible con una guerra de proporciones que se puede desatar entre Irán e Israel con Estados Unidos involucrado, más allá del conflicto de Israel y Gaza y todo lo que se puede desatar ahí. Entonces, posición política del peronismo, tiene que ser, queremos la paz. Queremos que se produzca un alto el fuego, que se termine con las hostilidades y que se pongan a negociar para ver de qué manera salimos de esta situación, de estas características.
en un mundo en donde se mueren de hambre y en donde una gran parte del mundo está sometido a vivir debajo de la línea de pobreza, que además una cantidad de recursos se detiene en una guerra, es un sinsentido. Digamos, mientras ¿no? los argentinos, un montón de argentinos están muriendo de hambre, no tienen laburo y están viendo cómo llegan, ni siquiera a fin de mes, a los 15 días del mes. El presidente Javier Milei acaba de volver de una gira internacional, de todas las giras que ha hecho, y ha ido a visitar Israel. Entonces, me parece que es no peligroso, peligrosísimo. Bueno, esperemos, y digo, si quieren involucrar a la Argentina, a las Fuerzas Armadas en un conflicto, supongo yo supongo no, obligatoriamente tienen que tener autorización del Parlamento como para avanzar en este sentido. Bueno, ya lo tenemos a Germán. Y vamos a ver qué opina también. Que le vamos a preguntar qué opina de esto, pero hacemos un pequeño corte y empezamos a charlar con Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, el principal bloque opositor en la Cámara de Diputados. Ahí volvemos. Mejores que estas, y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz, y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad, la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el disimular. Quieres girar maniatado, quieres faulear y arremolinar. Me diste acrobacia y saltar. Secreto es la suerte del principiante, no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano. Bueno, segundo bloque, segunda parte de Un Grito de Corazón. Vayan preparando el grito de corazón, pueden ir escribiendo en el YouTube de Blue RTV. Porque además hoy tenemos, como bien decía Agustín hace un ratito, lo tenemos a Germán Martínez acá con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Preparaste el grito ya? ¿Lo tenés pensadito? No lo tengo pensado todavía. Bueno, bien así. Pero vamos a ver por dónde va la charla y depende de eso gritamos. Bueno, ¿qué tanto tiene todo esto que está pasando a partir de la detención de Cristina como para calificarlo como bisagra histórica, como momento histórico? La movilización del miércoles pasado se inscribe dentro de las movilizaciones más significativas que ha tenido el campo nacional y popular desde aquella del 17 de octubre del 45. ¿Es comparable con alguna situación de estas características? Bueno, Perón en el exilio durante 18 años, Cristina presa, el balcón, que no era una cosa que utilizaba el kirchnerismo. Digamos, ¿no? Yo alguna vez le escuché
viste que te acordás los primeros años del kirchnerismo tenía un atril en todos los... Y entonces Cristina en un momento le dijo a Néstor le dijo, el balcón es de Perón, pero el atril es nuestro. El atril nos lo llevamos. Bueno, ahora también otro balcón, digamos, ¿no? Es como para ver, digamos, ¿no? Lo más difícil que es cuando vos sentís que la historia te pasa por abajo y que vos estás arriba y que no podés tomar la suficiente perspectiva como para analizar, ¿no? Lo primero, yo creo que sí que estamos ante un hito histórico, sin dudas. No solamente del peronismo, sino creo de todo el campo nacional popular que precede al peronismo y que espero que nunca esté después sin el peronismo, ¿no? Eso sin duda. La dimensión de quiebro, de bisagra, yo en general trato de no utilizarla tanto porque creo que cuando somos contemporáneos no terminamos de ver la profundidad de un acontecimiento, ¿no? El ángulo de reflexión. Pero uno dice, acá pasó algo. Sí. La dimensión de ese pasar algo te lo tiene que dar cierta perspectiva posterior, cierta perspectiva histórica. Pero bueno, en ciencia política hablamos de lo que es un acontecimiento. Fue un acontecimiento. El acontecimiento es aquel hecho que sí o sí marca lo que va a venir después. Y creo que va a marcar lo que va a venir después. Uno analiza ese hito y sin lugar a dudas tiene componentes de aquel 17 de octubre del 45, tiene componentes de ese peronismo congregado los 1 de mayo del primer peronismo. Que era para ir a agradecer. Que exactamente, que tenía un... No era para ir a reclamar, era para ir a agradecer. No, era para ir a decirle, Perón, acá estamos, ¿no? Me parece que eso tuvo muchos componentes. Tuvo en algún momento esa fuerza de esas plazas del Frejuli sin los componentes internos que tuvo en aquel momento, 73, 74, 75. Y creo que también tuvo unos componentes extraperonistas que también lo vinculan. A mí de rato me hizo acordar la plaza de levantamiento de cara pintadas, ¿no? Donde hubo también componentes no peronistas en la plaza, que existieron, y que están vinculados a este liderazgo que es el liderazgo de Cristina. Ahora, ¿cómo todo esto va a determinar en un futuro? Y lo veremos. Ahora, no me cabe la menor duda que en la cortita, digamos, en la coyuntura, hay algunas cosas que ya son innegables, ¿no? Se me hace difícil pensar un candidato a diputado o senador nacional en cualquier lugar de la Argentina en las próximas elecciones de octubre que no esté parado claramente detrás de Cristina Libre y que reivindique la referencia, la centralidad de Cristina en el dispositivo político del peronismo. Así como no me hago idea de que alguien pueda hacer política de nuestro espacio político si a esa centralidad, esa referencia de Cristina, no le agrega otro componente que lo marca Cristina en la noche del PJ, cuando ya estaba noticiada de la condena, donde dice, militen, organícense y estén muy cerca de todos aquellos argentinos y argentinas que padecen la política económica de Milei. Vuelve a hacer mucha referencia a eso en la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo, en el audio que manda, ¿no? Sí. Entonces, digo, me parece que eso es importante. Y te abro un paréntesis, capaz que hasta de cierto resabio de politólogo que uno tiene, ¿no? Fue una plaza que expresó en algún lugar elementos de la modernidad política, no de la posmodernidad política, ¿no? Gente, muchedumbre, Sí. un audio, ¿no? Sí. No era un elemento ni siquiera audiovisual, no era una pantalla, no era una cosa, era un audio probablemente. Recordemos, fue el gran vehículo de comunicación de Perón, digamos, ¿no? Eso. Entonces digo, hubo algunos elementos de esta cosa de que creíamos en el pasado. Lo viejo también funciona. Que estuvieron presentes. Faltó la frase. Digamos, ¿no? Faltó que la dijera Cristina la frase. Pero digo, hubo elementos de ese supuesto pasado que todavía están presentes y que
sensibilizan y que no es que hay que recurrir solamente a la inteligencia artificial, a la hipersegmentación de las redes, a los mensajes en TikTok y al odio para movilizar. No. Hubo elementos vinculados al amor, al agradecimiento, a la empatía, a la cercanía con ella, a la unidad, que todavía siguen generando cosas en la política argentina. Notable, ¿no? Lo que genera ese hecho de no verla a Cristina, de escuchar su voz y el silencio con el cual la plaza que estaba allí lo termina recibiendo, el impacto que tiene en todos los canales de televisión, porque era casi como una cadena nacional de alguien que no estaba. Una cadena nacional de un audio. Vos hablabas de esos actos del primer kirchnerismo, Kirchner presidente, sí. Los 25 de mayo, ¿no? Me recuerdo en alguno con vos ya presidente de bloque, en la azotea de Casa Rosada, viendo la multitud. Con cariño, a Néstor nunca lo escuchaban con el silencio que le han escuchado siempre a Cristina, ¿no? Claro que Cristina tiene una capacidad de oratoria que Néstor era profundo en lo que decía. Ahora ¿te imaginas otro dirigente político de la Argentina mandando un audio y siendo escuchado en silencio, como le escucharon a Cristina el otro día? Ponele la cifra que ni nadie. Ni Milei. Milei, el reportaje que le hizo el pelado, ¿cómo se llama? Trebuch. El pelado Trebuch midió mucho menos en rating que el reportaje que le hizo el Gato Silvestre a Cristina. Pero está 45 minutos diciendo digamos. No, pero aparte fueron 3.1 el pico de rating en Trebuch y con Cristina estuvo por arriba del 8. No, entonces sí. Es eso. Así que yo creo que estamos ante un hito histórico sin duda, un hito bisagra. Para nosotros en la cortita veremos la historia larga que marca para ese hecho, ¿no? Escucheme una cosa, el otro día voy a un programa, no me acuerdo cuál, y entonces yo digo, Cristina es inocente. Y el periodista, no me acuerdo quién era, me dice, sos el primer dirigente político que me dice que Cristina es inocente. Dice, porque en general hay un discurso nuestro, o un discurso de ustedes, digamos, ¿no? Que hablan de la persecución política, barra judicial, pero nadie dice Cristina es inocente. Yo pensando estos días, pensaba que quizás nosotros no fuimos lo demasiado enérgico como espacio político, digo, ¿no? En defender la inocencia de Cristina. Y quizás sea el momento, y quizás si nosotros somos exitosos en esa defensa, logre ampliar los bordes de nuestro espacio político, digamos, ¿no? Desde ya, no ser complaciente con aquel que te dice roba pero hace, digamos, ¿no? La verdad que el que roba no hace, y para hacer hay que no robar, digamos, en la gestión pública es así, si no, la plata está es en un único lugar, esos son únicos, en esos únicos recursos, digamos, ¿no? Me parece que es un momento para avanzar en ese sentido de ser enérgico, de decir, Cristina es inocente, no hay ningún elemento en todo el proceso judicial que involucre a Cristina con los delitos que allí se imputan. Bueno, a mí no me cabe la menor duda, la semana pasada inclusive tuve un interesante intercambio con un periodista en La Nación Más, donde... con Mariano Roa, donde le decía justamente eso, le decía que nosotros con convicción defendemos a Cristina Fernández de Kirchner, pues estamos convencidos de que es inocente. Ahora, cuando uno tira de nuevo la pelota un poquito para atrás y uno dice, todo lo que le pasó en esta causa a Cristina ratifica esto, o sea, más allá de la consigna Cristina inocente, yo creo que hay que ayudar a que también esta ciudadanía pueda ver la historia que tuvo la causa, porque la hicieron toda, chivo. La hicieron toda. Recordemos que esta causa en algún momento arrancó con alguna pretensión de ser tratado en la justicia federal. Hubo un juez, Ercolini, que dijo, no tiene nada que ver con lo federal esto se tiene que jugar en Santa Cruz. En Santa Cruz avanzaron, no le encontraron nada, ningún tipo de situación. Ahora, después viene Macri, viene Iguacel, de 2016, vuelve a presentar la renuncia, y el mismo juez, Ercolini, que dijo, no tiene nada que ver la justicia federal, tomó el caso.
Y llevó adelante la cuestión y después le armaron todo el caminito para que vaya pasando por todos los fiscales y por todos los jueces vinculados a Mauricio Macri, hasta que llega a la instancia final, donde más allá del acuerdo del Senado posterior, recordemos que los 2 de los 3 integrantes de la Corte Suprema de Justicia lo puso a dedo Macri por decreto. Entonces eso también hay que decirlo. Rosenkrantz y Rosati fueron puestos a dedo por Macri. Vamos a decir, no, bueno, después le dieron el acuerdo en el Senado, pero fueron puestos por decreto. Entonces, digamos, la claridad y la convicción en la inocencia de Cristina también te hace que vos te des cuenta toda la discrecionalidad y la arbitrariedad de las causas. Y no solamente en esta, en un montón de causas con Cristina. Así que yo creo que tenemos que hacer el doble ejercicio, una defensa más enfática de la inocencia de Cristina, pero también en algún lugar, una defensa más inteligente también de los procesos, que nosotros muchas veces hablamos de generalidades y no le contamos a la sociedad caso por caso lo que fue pasando, ¿no? Germán, me gustaría preguntarte, hay un montón de personas que no se involucran en política. Lo vimos la semana pasada, cuando fueron a apoyar a Cristina, había un montón de personas sueltas. De hecho, en el programa pasado lo mostramos. Sí, sí. Había mucha gente suelta que nunca había participado de una movilización y ahora se quisieron involucrar. Hay muchísimas personas en Argentina que no se involucran. Y más aún en las ciudades por ahí que no son la Capital Federal, ni Rosario o Córdoba Capital. ¿Qué le dirías vos a esas personas que no se involucran, porque están ocupadísimas viendo cómo sobreviven, si se quiere? ¿Y qué le dirías vos a esa gente que no participa? Bueno, me la encuentro seguido. A ver, me encuentro yo, de los que no participan, me encuentro mucho con rosarino, rosarina, en general santafesino, santafesina, que nosotros en las distintas acciones te la cruzás, que no tiene un ámbito de participación sistemático. Yo le insisto mucho con que hay que participar y organizarse. Uso hasta algún elemento de la salud mental, le digo, te va a hacer bien, porque hay una carga muy fuerte, muy negativa de este gobierno sobre la subjetividad, y por lo tanto, plantéala en un lugar que se junte con otros, que comparten valores y que dan peleas y luchas en el mismo sentido, hasta es terapéutico a mi criterio, ¿no? Y yo le insisto mucho a cada compañero o compañera que muchas veces te abraza. A vos te debe pasar, Agustín, y gente, nos pasó el sábado de la mañana, gente llorando, esta persona era por el tema de Cristina, pero puede ser por otros temas. A mí me pasa mucho los miércoles la marcha de los jubilados en Buenos Aires, que son muy fuertes, lo que te encontrás ahí es muy fuerte por parte de los que se manifiestan, y yo le digo siempre, no deje de cuidarte vos en tu salud y no deje de cuidar tu cabeza. Porque este gobierno es destructivo para las cabezas. Nos hace pelota a todos, ¿no? Y si no estás enterito, el riesgo que puedes correr es que termines o desmovilizándote o en algún lugar arrodillándote ante las nuevas ideas que uno cree que son dominantes. Nos hace apagar, ¿no? Un poco. Sí, bueno, puede ser eso. Agustín sabe que yo lo repito mucho. Durante la resistencia peronista, en el 64, John William Cook dijo en algún momento que la desmovilización política es la continuidad del antiperonismo por otros medios. O sea, cuando la gente se vuelve al oikos, politóloga, y se vuelve a la casa, digamos, se encierra, ganan los otros. Ganan los otros. Es como el que te dice, digamos, ¿no? Yo con la política no quiero nada que ver, ese votó Milei. Entonces digo, me parece que nosotros tenemos que seguir insistiendo en eso. Aparte, Cristina está insistiendo mucho en la necesidad de militar organizadamente. Empezó a incluir este término de clarificación, digamos, que yo creo que no es una clarificación que te viene por alguien de arriba, sino que es parte del debate político. Escuchame una cosa, Ger, así como hubo una cantidad de gente que se puso muy cercana a Cristina, y para mí eso es hay una energía entre Cristina y la gente, digamos, ¿no? Vos estuvimos en la puerta de la casa de Cristina y yo veía ahí, la gente está en silencio, está callada o habla en voz baja, y cuando sale Cristina al balcón, explota, ¿viste? Bueno, vamos para... Y
Y es todo gestual, porque Cristina no habla, tira besos, saluda a uno, saluda a otro, es todo, todo eso es por eso yo... Simbólico. No, y por eso también yo muchas veces he dicho que para mí habemos varios dirigentes políticos importantes en la Argentina, liderazgo hay uno solo, porque es algo que traspasa las estructuras políticas, las estructuras militantes, hay una corriente afectiva, una corriente de amor para con Cristina. Ahora, así como estuvo eso, apareció el antiperonismo de la manera más cruel, más burlona, más descalificante. Pasaron de celebrar con champán a el estupor que le generaba a Cristina en el balcón, digamos, ¿no? Porque Cristina dice, yo me quieren presa o muerte, en realidad yo creo que la quieren de rodillas, y no la logran poner de rodillas porque está hecha de una madera espesa. Yo supongo que deben haber pensado, bueno, salió la condena, esta mujer está tirada en el departamento llorando, pidiendo clemencia o alguna cuestión de esas características. Ese odio que derraman, que uno dice, bueno, son los continuadores de los Viva el Cáncer del año 52, de los comandos civiles del 55 y demás. ¿Cómo nos protegemos? Pues no, yo descarto que no se lo vamos a poder cambiar nunca, digamos, van a seguir siendo odiadores toda su vida. ¿Cómo el campo nacional y popular, cómo el peronista, el militante, la gente en general se protege de ese odio permanente? Bueno, a ver, primero, yo creo que el 17 de octubre nace el peronismo, pero también nace el antiperonismo, ¿no? Por algo, en aquel momento aparecía lo del aluvión zoológico, ¿no? Las barbaridades que decían contra los que se manifestaban detrás del liderazgo de Perón. Y uno analiza después la línea de... Y también la marcha de la Constitución y la Libertad, que fue durante la campaña de Tamborini y Mosca, también fue una marcha importante. Bueno, por eso. Entonces, por lo tanto, esta cosa de que hay un hito, un hecho que despierta pasiones en el sentido hacia el peronismo, pasiones de las positivas, de las que te dan ganas, de las que te suman, de las que te conmueven, de las que te movilizan, también están las otras, que se generan siempre. Yo creo algo, creo que hay que tratar de aprovechar este tiempo, porque yo veo que nuestros compañeros y compañeras han inflado el pecho, que están como diciendo, che, loco, no éramos tan poquitos, somos muchos los que vemos la política en un lugar distinto, que vemos el país en un lugar distinto. Cristina nos expresa mucho más de lo que algunos pensaban, capaz que algunos se acuerdan de tu frase que había mucho más peronismo, kirchnerismo y en este caso más apoyo a Cristina en la gente que en los dirigentes, digamos, todo eso. Y yo lo veo a lo otro que no inflaron el pecho en el sentido contrario, que al arranque con lo del fallo aparecía tan claro, pero que después cuando vieron al peronismo organizado y a la muchedumbre en las calles, che, guarda que acá esto no está muerto. Esto no está, estos tipos existen, estos tipos están dispuestos a dar pelea, están dispuestos a organizarse, están dispuestos a juntarse con los que no se juntaban, están dispuestos a esta cantidad. Entonces, yo creo que algo de eso hay que hacer. Yo, ¿qué es lo que haría? Uno, sostener la movilización. Hay que sostener la movilización en cada una de las coyunturas. No dejar de sentirnos y hacer sentir al otro que somos muchos los que tenemos ideas totalmente contrarias a lo que quiere este gobierno. Primer elemento. Segundo, trataría de, en los casos donde no hay un compromiso ideológico muy fuerte para con nosotros, trabajar desde los valores. Y yo creo que hay determinados valores que van más allá del peronismo y que pueden ayudar a seguir expandiendo el espacio político más allá de esta situación. Entonces, el valor de la salud pública, el valor de la educación pública, el valor del trabajo, el valor de la industrialización, el valor de la ciencia y la tecnología, el valor de la movilidad social ascendente, el valor de la igualdad, son valores que van más allá de lo estrictamente peronista. Y yo creo que donde no llegamos con los que ya están convencidos, yo entraría por ese lado, que no es casual, que son los lugares más agraviados por Milei.
Por eso Milei no solamente ataca al peronismo, sino ataca a todos los valores alternativos a lo que plantea Milei con su acción de gobierno. La inocencia, ¿no? Porque Cristina inocente. A mí me pasó, y esto una vez, no ahora, digamos, 2018 habrá sido, 2019, una cosa así, 2018, 2019. Que una vez que estaba caminando por calle Ceballos y un tipo de un auto me grita chorro, qué sé yo, una cosa de ese tipo. Cosas que habitualmente a veces pasan o me pasan. Como los huevazos. Sí, no, pero era un grito así, digamos, ¿no? Como... Y yo a veces contesto, a veces no contesto. Esta vez no contesto. Muero por saber qué contestás. No. Después te cuento algunas. Tengo otras. Después te cuento algunas que presencié. Tengo algunas para hacer un programa. Digamos, ¿no? Para hacer un programa. Bueno, hablando de terapéutico. pero en este caso no contesté. Pero lo miré al tipo y me di cuenta y lo frena el semáforo. ¡Ay, qué lindo! Entonces hice lo que él no se imaginaba que yo iba a hacer. Y le fui caminando y me le metí así, le puse la cabeza en el parabrisas. No, en el parabrisas, en la ventanilla que la tenía abajo. Y le digo, ¿por qué me decís eso? Sí, yo tal cosa, tal otra, hace 40 años que milito, 45 años, 20 años, no me pudieron imputar ninguna causa. Bueno, una cantidad de cuestiones que uno dice para este tipo de situaciones. Y el tipo me dice, ¿por qué lo decís? ¿Por qué lo decís? Yo lo preguntaba y el tipo me dice, y porque lo dice la gente. Ah, está como Mirta, la gente me dice. No, eso es así. Entonces, la verdad es que muchas veces, y esto también fue parte del debate político nuestro, digamos, ¿no? Muchas veces nosotros, me lo digo autocríticamente, digamos, ¿no? Es como que dejamos que se instalen. Y no se desmiente. Que se instalen y no salimos a desmentirla nosotros, digamos. Claro. No salimos a desmentir fuertemente cuestiones de estas características. Por eso yo creo que la defensa de la inocencia también nos puede llevar a ampliar esta cosa. El otro día, vos estabas, un compañero, no voy a decir el nombre, pero importante, dijo... si Francisco estaba vivo, Cristina no iba presa. ¿Qué pensás de eso? Mira, no sé si será exactamente así, ¿no? A mí me llamó mucho la atención y me hizo pensar mucho. ¿Sí? Ahora te digo, la ausencia de Francisco se nota todo el tiempo, ¿no? Totalmente. ¿No te da la idea de que esto que está pasando entre... Israel e Irán primero y ahora con los Estados Unidos metidos, ¿no le falta la voz del Papa Francisco? Sí, la voz del Papa, un Papa nuevo, digamos, no aparece pero como... sin no tiene peso sin criticar al nuevo, digamos, ¿no? Y está todo bien, pero lo que te quiero decir, falta una voz que le ponga un poquito de sensatez a lo que está pasando y falta una voz que se pare en el lugar de nuevo de los valores. El valor de la paz es un valor que en nuestro caso, Agustín, en la República Argentina, excede ampliamente al peronismo, si bien nosotros hemos hecho de la neutralidad y de una política pacifista valores fundamentales de nuestro posicionamiento exterior. Y no es una cuestión naif, no es una cuestión, no me quiero involucrar, no. Hay que defender la paz militantemente. Pero aparte, en la paz, los pueblos se desarrollan. Digo, excepto en la guerra se desarrollan, crecen algunos nada más, muy poquititos. Pero a ver, vamos a lo que el peronismo. La paz es clave para pensar lo que Puig hablaba en términos de teoría de la autonomía o la autonomía de los países. La paz es fundamental para el multilateralismo, la paz es fundamental para la cooperación. Todos valores muy del peronismo en sus grandes troncos de ideas respecto a la política exterior y el posicionamiento internacional de la Argentina. Entonces, digo, yo no sé si eso hubiera sido tal cual, pero creo que se lo extraña. Y creo que el peronismo tiene la obligación de que ese mensaje, en lugar de generar nostalgia y que lo extrañemos, esté presente. Yo siento también que nosotros vamos de coyuntura en coyuntura y es como que nos vamos olvidando la anterior, ¿no? Y nosotros necesitamos traerlo al Papa, hacerlo convivir con este pedido a favor de Cristina. Tenemos que tratar de ir haciendo una cosa más de sedimentación y no ir saltando. Pero además, de coyuntura en coyuntura. El otro día leía un
editorial de una revista libro que se está publicando, que tomaban una frase de John William Cook. John William Cook decía, el pasado no es el programa del futuro, pero es la raíz. Claro. Es el anclaje, es el lugar donde tenés que anclar para enfrentar el presente y diagramar, el futuro. El Papa Francisco, en las charlas que hemos compartido, yo insisto siempre, habla sobre la conciencia histórica, ¿no? Que no solamente la memoria histórica, es el sentirte parte de una historia que te excede, digamos, ¿no? A ver si eso es lo que en algún lugar nos cambia respecto a otro, fíjate, ¿no? en el Twitter de Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, fijó su posición ante el conflicto con una frase de Francisco. Si lo tenemos, y bueno. Y Argentina no hizo ninguna publicación oficial todavía. O sea, Milei sí... Pero ¿qué ya publicación oficial más? Si Milei quiere llevar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, digamos, ¿no? Cuando todo el mundo le dice que es exactamente al revés, digamos, ¿no? Pero aparte que está devaluada la palabra del Estado argentino y de la Cancillería en tema de política exterior. Está devaluado. Acordate que nosotros venimos de que la ex canciller, con un comunicado de prensa con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, le cambió el nombre a las islas. Vuelvan, digamos, sobre el famoso Foraduri Duncan, digamos, ¿no? Entonces ese tipo de cosas también pasan, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que empoderar también, y también una oportunidad para el partido, Agustín, digamos, también el partido justicialista, conducido por Cristina Fernández de Kirchner, en sus áreas de relaciones internacionales y defensa, es la oportunidad de recuperar la voz, de recuperar contundencia, de que ese pensamiento sea el que pueda llegar a cabo. ¿Vieron cómo ahora todo el mundo habla? Bueno, ¿y qué va a hacer el partido justicialista? Bueno, ¿no era que no servía para nada el PJ? No, bueno, eso está claro. Cuando el partido funciona, cuando las instituciones funcionan, ocupan un lugar de ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Bueno, esto es así. La verdad que la decisión de Cristina de ser presidenta del partido fue una decisión estratégica. Si no, todo lo que tendríamos que haber diseñado desde el punto de vista de la resistencia lo hubiésemos tenido que hacer desde el Instituto Patria, digamos, ¿no? Y bueno, y el volumen es absolutamente distinto. Ahora lo tenemos a lo que decía Claudia. Bueno, entonces me parece que eso es así. ¿Cuánto de futuro hay en Cristina? Mucho, porque ¿por qué te digo que sí? No solamente por la permanencia en el tiempo de su liderazgo, sino además de la permanencia en el tiempo de su liderazgo, de que ella representa valores que están hoy y que estarán mañana presentes en el pueblo argentino. El problema es cuando los valores que nosotros intentamos representar, los anhelos, las aspiraciones, ya no coinciden esos anhelos con lo que transmite un dirigente político. Mirá lo que decía Claudia. Un hombre sabio, el Papa Francisco, dijo algo que resulta sumamente pertinente en este momento. La guerra es el mayor fracaso de la humanidad. No hay futuro en la destrucción, sino en la fraternidad. La paz no es solo ausencia de guerra, es la construcción de la justicia. Bueno, me parece que el camino va claramente en ese sentido. Ahora, nosotros tenemos desafíos ahora, elecciones en el domingo. Elecciones el domingo acá en la ciudad de Rosario, en donde tenemos una fuerte apuesta con Juan Monteverde para poder ganarle al candidato del mileísmo, Aliar. Y después tenemos las elecciones de octubre. Y en la provincia de Buenos Aires antes tienen las elecciones de septiembre. Y tenemos las elecciones del 2027, ¿no? Porque el otro día me preguntaban, cuando Graboy salió a decir, que después se rectificó y salió Juan a decir abstención y ese tipo de cuestiones, dije, mire, si hay algo que se hace, si hay un periodo histórico del peronismo en la proscripción que se asemeja, es las elecciones de 1973. Perón no pudo ser candidato porque sí, Perón estaba proscripto, pero el Partido Justicialista pudo presentarse a las elecciones y Perón diseñó una estrategia que lo llevó a Cámpora a la presidencia, y junto con Cámpora en la presidencia le devolvieron a Perón
todos sus derechos políticos hasta el uniforme de general y el sable de general. Pareciese que ese es el camino nuestro, tener una muy buena elección, con tener mayor cantidad de diputados y senadores para, en el caso de los diputados, te acompañen a vos en el rol de la Cámara de Diputados, y después tener una estrategia que nos permita ganar las elecciones del 2027 con un presidente que su primera decisión tendrá que ser ponerla a Cristina en libertad. Germán, ¿ves? Va a ser un poco incómoda la pregunta, pero ya que estamos de este lado, ¿a quién ves en carrera para el 2027? No, pero hace tiempo, tengo la claridad de que no es el momento de estar hablando de los que veo en carrera. Me parece que la disputa por el 2027 arranca el otro día de las elecciones de octubre de este año, ¿no? Me parece que soy en eso de no poner el carro delante del caballo, y me parece que la clave es que nosotros podamos hacer la mejor elección posible en este turno de octubre. No solamente por lo que dice Agustín de tener más diputados y más senadores para poder hacer la mejor oposición posible a este gobierno, sino porque además el cambio de clima político puede cambiar el clima general, ¿no? Sin duda. Y eso es así, digamos, ¿no? Yo veo... También en esto de desmitificar cosas, digamos, ¿no? Porque la derecha y el gobierno te dicen, no, Cristina intranquiliza los mercados. Los mercados están intranquilos porque el gobierno... Dólar que entra, dólar que lo patina. Digamos. No. El problema no es Cristina, sino que la faltante de dólares. No, y además el presidente apoya una política internacional donde vamos a convenir que no son las mejores decisiones internacionales en este momento. O sea, Tampoco, hacen mella en la economía local. Después, ¿tenemos compañeros y compañeras con posibilidades? Sí, todas. ¿Cómo no lo va a tener? Es un espacio político que tiene a Cristina Fernández de Kirchner, que lo tiene a Sergio Massa, que lo tiene a Axel Kicillof, que tiene a Sergio Silioto, que tiene al Gitano Quintela, que lo tiene a Gerardo Zamora, que lo tiene a Gildo Infran, que tiene diputados y senadores de valor, que tiene intendentes y dirigentes del movimiento obrero muy prestigioso. La pucha, ¿cómo no vas a tener alternativas, no? Ahora, esas alternativas también va a tener que ver con en qué lugar te dejan posicionado en las elecciones de octubre. Y en las elecciones de octubre, ahí después de eso, nosotros vamos a tener que ir viendo este paso, que yo veo que está bueno lo que se está generando como debate del ser anti-Milei, digamos, ¿no? Que es para mí importante en esta etapa ser confrontativos con Milei, a ir pensando la Argentina que vamos a tener que gobernar nosotros post-Milei, ¿no? Me parece que ahí, y vamos a tener que dar muchísimos debates, y al menos yo tengo muchas ganas de que lo demos y que tratemos de construir cada uno de los peronismos. Si no hacemos una buena elección, Milei va a venir con una cantidad de reformas de segunda generación que van a ser mucho más dañinas para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la sociedad argentina, digamos, ¿no? Bueno, ¿ya estamos? Ya estamos. Che, una palabra del domingo. Tenemos que ganar, Agustín. No, sí, lo dije recién. Hay que ganar. Y yo estoy convencido que Juan Monteverde va a hacer una gran elección y que tenemos que empujar mucho para eso. Bueno, ahí tenés tu grito de corazón. Aguante Juan Monteverde. Sí, mira, tenemos varios gritos de corazón, pero me parece que eso, y creo que le va a arrancar una sonrisa a todos los peronistas y va a hacer llorar un poquito a los gorilas, lo cual ya me da un poquito de ganas, ¿no? El otro día cuando estuvo Karen acá, charlamos bastante de esa posibilidad y de la historia de ellos, digamos, ¿no? Como grupo militante, cómo empezaron y cómo terminaron posicionándose como una fuerza política con capacidad electoral. Pero fundamentalmente porque hay un intento de la Libertad Avanza de nacionalizar la elección, digamos, ¿no? El candidato de la Libertad Avanza hace la misma estrategia de Adorni, aliar es Milei, y si nosotros ganamos las elecciones, habrán perdido el gobierno provincial, el gobierno municipal y el gobierno nacional en la ciudad de Rosario, así que por eso es... y es el único que puede generar eso, ¿no? Entonces me parece que es muy importante. Y más cuando lo estoy viendo cómo están reaccionando el otro, más ganas tengo de votarlo a Monteverde. Bueno, grito de corazón entonces. Hoy, ahí sí me vuelvo a olvidar de lo local. Cristina libre, Cristina inocente, a militar y organizarnos.
¿Y vos? Viva Perón, carajo. Cristina libre siempre y suerte y todo el esfuerzo para Juan Monteverde en las elecciones del domingo. Nos vemos hasta el lunes que viene. Chau, chau. De todo